Buenas noches, profesor. Mi nombre es Arturo Rojas y hoy vamos a abordar el tema de la migración. La migración se debe de considerar como un proceso social que ha existido desde los inicios de la sociedad y ha ayudado a la diversificación de las culturas y, por supuesto, a obtener beneficios por parte del país receptor y las personas migrantes al poder ofrecer un bienestar económico y una esperanza de un bienestar social a las familias que se dejan en los países de inmigrantes. Con base en lo mencionado, la importancia de crear políticas migratorias para salvaguardar los derechos y posibilidad de completar el ciclo de migración se ha vuelto cada vez más importante, ya que los países receptores de inmigrantes, por supuesto, tienen que crear políticas proteccionistas que ayuden a preservar los trabajos para las personas dentro de la misma nación o sus gobernados, por supuesto, así como también salvaguardar los derechos y obligaciones de las personas que van a desarrollar trabajos o mano de obra buena y barata. La migración no solo está relacionada a la oportunidad o la esperanza de un bienestar económico, también tiene un sentido de capitalización para poder regresar al país de origen y establecer un sustento en su comunidad. Sin embargo, los cambios ocurridos en los proyectos de inmigración han cambiado. Esto haciendo referencia a que en años pasados, por ejemplo, antes en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial, había promoción hacia la inmigración para poder solventar la necesidad de mano de obra en diferentes regiones y países, por supuesto, para suplir la demanda en el comercio internacional e incluso en el comercio interno de los países que absorben a los inmigrantes. Sin embargo, la inmigración o el exceso de inmigración a países con mayor desarrollo económico no solamente ha provocado que las personas inmigrantes generen un asentamiento en dichas regiones, lo que está influenciado por la militarización de las fronteras, lo que provoca un pensamiento de inseguridad, aunado a la idea de que si no pueden regresar al país por pues, motivos de expulsión del país por llegar de manera indocumentada o ilegal, ya no buscan el retorno o completar el ciclo de migración. Por supuesto que es ir en un periodo, regresar a algún trabajo y posterior a esto regresar a su nación o regresar al país de origen para poder pues seguir generando capital internamente. Pero muy importante, ¿qué motiva a las personas a migrar a través de las fronteras internacionales a menudo con gran costo económico y psicológico? Ciertamente se tiene que tomar en cuenta esta parte que es muy importante. La idea o percepción de que en otro lugar o en un país con una economía mucho más estable vamos a poder tener acceso a mejor educación, mejores puestos, la adquisición de una casa, un coche, estabilidad, en fin. Vamos a poder lograr tener todo esto. Y no solamente esa situación, sino transmitirlo a las personas que dejamos en la región de la cual somos originarios. Poder llegar y platicar sobre cómo nos fue, cómo lo hemos vivido, incluso el tipo de cambio, la idea de que si gano en una moneda o una divisa que tiene mucho más valor de la que yo vivo, voy a tener una mayor estabilidad. Dejando por supuesto de lado la percepción o la idea real de las consecuencias de la migración, que en muchos casos son psicológicas, como la adaptación, el pluralismo, que nos permite darnos cuenta que es difícil vivir en una región donde puede ser que incluso el idioma no lo hablemos y busquemos a personas afines a nosotros que hablen el mismo idioma o que tengan los mismos motivos para realizar esta migración. Esto ha llevado, por supuesto, a generar nuevas ideas e incluso el uso de tecnologías para poder seguir en contacto con las regiones de las que pertenecen estos inmigrantes. El acercamiento por parte de esto hace que la percepción de la inmigración no sea tan descabellada y asimismo genere interés en los mismos integrantes de la familia que se ven influenciados por el familiar que se fue a dicha región para generar una nueva idea o nuevos ingresos o poder crear un negocio o poder adquirir una casa, que por supuesto son variables que han ido cambiando con el tiempo. Antes se buscaba la idea de poder ya generar dinero para poderse comprar una casa, poder dar estabilidad, tranquilidad y sin fin de cosas que podrían hacer que la inmigración sea lo más saludable. Ahora, la intención es más bien tener un patrimonio y poder inmigrar y poder generar capital para poder poner un negocio y regresar
a tu país de origen y crear un ingreso sostenible y asimismo tener la posibilidad de crecimiento en tu país. Ahora bien, ¿cómo cambian los inmigrantes después de su llegada? Haciendo referencia a la adaptación, la asimilación, el pluralismo y la migración. Si bien es difícil la integración en una región a la que se supondría que solamente vas a trabajar, la integración de las personas que viven en la misma región que son inmigrantes de tu mismo país pueden ayudar a la integración y asimismo crear no solamente la idea de que vas a ir a conseguir el trabajo o que vas a ir a conseguir ingresos o un capital que permita darte estabilidad, sino incluso la idea de asentarse en dicha región e incluso generar una relación que permita generar una segunda generación con más oportunidades. Ahora, el proceso de transnacionalismo inmigrante tiene dos variables muy importantes o dos vertientes, la del país emisor y la del país receptor. En el caso del país emisor, incluso hasta las familias y comunidades apoyan la migración de algunos de los suyos en busca de mejores condiciones de vida. Lo que mencionábamos al principio, la percepción de una mejor vida y éxito en otro país está presente siempre. Ahora, principalmente la comunicación que existe desde la persona que está en otro país, o sea, es el inmigrante, hacia su país de origen, siempre es de buenas noticias, de me va muy bien, o gano muchísimo más, o te voy a mandar, incluso siempre con la intención, o la mayoría de las veces, porque bueno, no podemos decir siempre, es enviar dinero, ¿no? Generar estabilidad allá desde donde tú te encuentres. Lo que hace que la percepción del exterior sea diferente e incluso las comunidades que, bueno, tienen esta tasa de migración más alta, perciban el exterior como una posibilidad de salir de eso en lo que están viviendo. Sin embargo, desde la perspectiva del país receptor, la mayoría de las personas inmigrantes, que son, pues, desafortunadamente, mano de obra no cualificada, generalmente llegan a estos países receptores a trabajos como obreros, con sueldos bajos, condiciones precarias, que hacen que realicen actividades laborales que no realizaban en sus casas, o más bien refiriendo a sus países de origen. Sin embargo, esto no los detiene, y a medida de que los inmigrantes consolidan su posición económica, el flujo de remesas, haciendo referencia al ingreso y a la capacidad de generar capital, los inmigrantes organizan sus primeras visitas a su origen. Esto es solamente una suposición en el aspecto de que hayan logrado obtener, por ejemplo, los papeles para poder salir del país al que fueron a trabajar y puedan regresar, que es algo de lo que provoca o incita a que haya una generación de políticas migratorias que permitan este flujo de capital social, que permita al inmigrante completar el ciclo de migración, o sea, ir al país receptor, trabajar, generar capital, poder hacer envíos de capital a su país de origen, hacia sus familias, generar sustento y posterior a esto poder regresar a su país de origen. Y así en ciclos que le permitan generar esa estabilidad que está buscando y que no encuentra en el país de origen del cual está saliendo. Esto tiene su origen en general de la falta de oportunidades y de la sociedad en la que viven, que los empuja a realizar esas actividades. Muchas de las veces estas personas no tienen en mente la inmigración como una principal salida de sus problemas. En realidad, la generalidad del comportamiento es voy a ver si puedo salir adelante en mi país, voy a buscar trabajo, voy a buscar oportunidades. Ven la necesidad de lograrlo donde viven, con la intención de no separarse de su nicho, de no separarse de su núcleo. Sin embargo, muchas de las veces la necesidad de poder obtener una mejor vida y a alcanzar estos objetivos se ve mermada por la poca intervención del Estado en regular las oportunidades que existen en donde radicamos, ¿no? Lo que nos lleva, desafortunadamente, a la necesidad de salir del país, de buscar oportunidades en otra parte, lugares donde la mano de obra sea mejor pagada, a pesar de que lo único que lo beneficia es el tipo de cambio de la divisa,
o por supuesto la intención de crear un bienestar personal y por supuesto hacia las familias que pues tienen la necesidad de que algún familiar se vaya al extranjero a tener mayores oportunidades. Buenas noches. Buenas noches. En esta ocasión vamos a entrevistar a... Dubán, ¿De dónde vienes, Dubán? yo soy de Colombia. Ok. Bueno, el tema en esta ocasión es migración. Y los temas que vamos a abordar tienen referencia a los motivos por los cuales migraste. Ok. Y llegaste a México, por supuesto. Si, ¿qué tanto te apoyó tu país? Si hubo alguna influencia familiar para que llegaras a México. Si tu primera opción fue México. Si de igual manera tienes planeado regresar a tu país como tratando de completar el ciclo de migración. Y por supuesto, las dificultades o facilidades que has tenido para integrarte o adaptarte pues a la sociedad en la que vives actualmente. Entonces, Bueno, hola Arturo, ¿cómo estás? Principalmente, como la mayoría de mis compatriotas o de otras personas de Sudamérica o de otros países, buscamos migrar para buscar mejores oportunidades. En mi caso personal, pues quería buscar otro tipo de educación, quería buscar otro tipo de economía y de generar ingresos en otro lugar, ¿saben? Nosotros los migrantes cuando estamos jóvenes, aparte de querer crecer como personas, también nuestro objetivo es conocer y explorar nuevas cosas, ¿no? México principalmente, pues en mi caso particular, conocí a unas personas allá en Colombia, se hospedaron en mi casa y me gusta mucho la cultura, empecé a contactar con ellos, conocí mucho más del país y de las oportunidades que ofrece eh, y me atrajo eso, ¿no? La cultura, el nivel de educación que es excelente aquí en la Ciudad de México. Y bueno, principalmente decidí salir del país. Entonces, pues bueno, la idea principalmente surgió por estas personas que conocí. Me interesó el tema de poder viajar y conocer otro lugar. Principalmente mi intención no era quedarme. Cuando se lo comenté a mi familia, para ellos fue un tema bastante complicado porque no son personas o no somos personas como de este tipo de decisiones, no somos de mente abierta, por así decirlo. Entonces para ellos fue un choque bastante fuerte que alguien de la familia quisiera salir del país. Creo que soy el primero, quizá el segundo de mi familia, de todos los que somos, que ha decidido salir del país y yo creo que fui el primero que decidí instalarme en este país que es México. ahora quiero preguntarte algo, Dubán. Ujú. Esta decisión que tomaste, ¿cómo ha afectado a los integrantes de tu familia? ¿En alguno de ellos ha creado la intención de también emigrar a otro país para tener mejores oportunidades? Sí, mira, la verdad afecta en varias formas, puede ser positivo o negativo. Y en este caso, la parte negativa es como los lazos familiares, la desunión. Para mí es un poco difícil estar lejos de mi familia y para ellos también tenerme lejos es complicado. Pero a raíz de eso también crece la necesidad de querer hacer cosas diferentes. Siempre nace la opción de poder viajar, de que ellos me puedan visitar. Y mis hermanos, que son menores que yo, están muy interesados en venir, en conocer, en quizás viajar a otros países, porque no solo culturalmente te abre la mente, sino también te ofrecen otro tipo de oportunidades. Eh, yo estoy muy agradecido con México porque me ha dado muchas oportunidades de estar aquí. Los mexicanos son personas muy amables, nos brindan la mano no solo a mí, sino en general a todas las personas que deciden migrar aquí. Las oportunidades de trabajo están. Y en cuanto al tema de los documentos, creo que es un poco complicado tanto aquí como en cualquier país que quieras migrar, porque pues generalmente los migrantes salimos a nuestra suerte, no tenemos nada planeado y la parte de la burocracia y de hacer todos los papeles es muy complicado si no tienes fundamentos fuertes para lo que ellos piensan que es fuerte de quedarte en un país o de poder vivir y cómo regularizarte aquí en México. Correcto. Ahora, ¿cómo ha sido la adaptación al país? ¿Te has sentido cómodo? ¿Te has apoyado de alguna institución, de la religión, de algo de algún organismo del Estado que te haya apoyado a sentirte
bienvenido o que incentive la inmigración para ti y para personas que están en las mismas condiciones que tú? En este caso, bueno, primero que todo es como un choque cultural un poco. Sí me he tenido que adaptar porque nuestra cultura es muy parecida en cuanto a la amabilidad, somos carismáticos, somos personas como de fiesta, por así decirlo. Pero también algo que es muy importante es la forma de hablar, cómo se expresan, la comida. Y esas perdón, se influyen mucho a la hora de querer relacionarse con otras personas, ¿sabes? Tienes que acostumbrarte a su alimento, a lo que hacen a diario y cómo viven para poder compaginar con ellos, bueno, con las personas que estamos aquí. Personalmente siempre acudí al Instituto Nacional de Migración, que fue el que me asesoró en parte para hacer mi documentación. Como les digo, no es fácil, pero tampoco es imposible. Pero también conozco otras instituciones como Comar, que es un instituto especializado para personas migrantes de alto riesgo, que ofrece apoyos, ofrece solvencias, ofrece acompañamiento a las personas migrantes para que no se vulneren sus derechos, para que eh, pues tengan una calidad de vida estable y buena. Entonces hay organismos de control que nos apoyan, también están los derechos humanos eh, y el Ministerio de Salud, que también en algunas entidades que son gratuitas para todos los mexicanos, brinda su apoyo y sus servicios a migrantes también. Excelente, Duván. Muchas gracias por tu aportación. Te agradezco. Muchas gracias a ustedes, gracias Arturo por tu invitación, que estés muy bien. Gracias. Buenas noches. En esta ocasión tenemos a un amigo con el que vamos a abordar el tema de migración. Buenas noches. ¿Me puedes dar tu nombre? Mi nombre es Carlos y vengo de Venezuela. Correcto. Muchas gracias, Carlos. Bueno, te voy a hacer unas preguntas con la intención de saber tu experiencia en el proceso de migración hacia México. ¿Sale? La primera de ellas sería, ¿qué te motivó a migrar a través de las fronteras internacionales a pesar de las dificultades o consecuencias económicas y psicológicas? Eh, en realidad lo que me motivó a salir de mi país fue toda la situación que estaba viviendo en sí en ese momento y la que sigue viviendo todavía. Este, Me motivó no solo a mí, yo creo que a mucha gente desde hace varios años, ¿verdad? A salir de Venezuela, porque hay muchos problemas tanto con las medicinas, la comida, el transporte, el sueldo no te alcanza. Son muchos los problemas como que te empujan, ¿verdad? A tomar esa decisión. Claro, ok. Ahora, ¿cómo ha cambiado tu vida a partir de que llegaste a México? Y esto desde la perspectiva de, pues, adaptación, asimilación. O sea, me refiero específicamente a cómo te has sentido apoyado por parte de las autoridades o sociedad en tu proceso de integración a México. Claro. Yo creo que de verdad, bueno, desde el primer momento en que llegué a México, de verdad me sentí muy bien. Y la ciudad, las personas, hacen que tú te sientas acogido en el país, de verdad. La comida, la misma gastronomía hace que que te guste el país, las calles, todo hace que Ciudad de México te acoja y te sientas bien y te sientas relativamente seguro, ¿no? Antes de llegar a México viví en Colombia, es un país muy bonito también, de verdad, tiene muchas cosas, es otra cultura también, ¿verdad? Tiene muchas cosas que valorar, muchas cosas agradables, pero hablando de cómo sentirse, ¿verdad? En otro país, me siento mucho más agradable aquí que en Colombia, más seguro y mucho más protegido y más ayudado tanto por las autoridades de este país, como por las personas en sí. Correcto. Ahora, también es importante resaltar si parte de la decisión que tomaste de migrar hacia México ha afectado en la decisión de alguno de tus familiares o
a algún conocido en también migrar. ¿Esto, tu decisión o las acciones que has tomado han influenciado en alguien más para la migración? En realidad, siempre he tenido familia fuera de Venezuela, pero mi decisión en realidad fue más que todo no porque tenía familiares o amigos que ya habían emigrado, sino por la situación personal, ¿verdad? Por cómo me sentía en el país, por el trabajo que tenía en el país, por todo. Claro. Ok. Ahora, también quisiera saber si al momento de llegar a México las autoridades han ayudado a que te sientas cómodo al estar aquí, o sea, si has recibido algún tipo de apoyo o algún tipo de incentivo a esta migración. A lo mejor algún tipo de subsidio o algo que haga que te sientas apoyado, no solamente por la parte social, sino también por parte del Estado. ¿Esto ha sucedido? Sí, en realidad siempre me he sentido protegido por el Estado porque desde que llegué a México empecé un trámite para estar legal, ¿verdad? Y creo que siempre me han ayudado en todo, han tenido buenas garantías para mí. Y sí, a nivel económico también el año pasado recibí una ayuda del gobierno y creo que de verdad eso también ayuda a que uno se sienta un poco mejor o más estable. Claro, No es tan fácil conseguir trabajo en este país porque no es nada fácil y menos para uno que es migrante, pero hay otras posibilidades de ayuda cuando, cuando no puedes conseguir trabajo. claro. Ahora, ¿México fue tu primera opción o el lugar a donde querías ir principalmente o las consecuencias te llevaron a llegar aquí? Las consecuencias, porque no, mi destino de origen era Chile. Ah, ok, ok. Sí. ¿Y cuál era el motivo de emigrar a este país? Chile, porque creo de verdad que a nivel económico de los países latinoamericanos es uno de los más estables. Claro, Y ya, por ejemplo, los países que son como Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, Colombia, ya estaban muy llenos ya estaban abarrotados de venezolanos que salieron de Venezuela buscando un nuevo futuro. Entonces me decidí Chile porque creo que sí, la vida en aquel momento que yo salí de Venezuela, la vida en Chile no estaba no había tantos problemas económicos y como los hay ahorita a nivel latinoamericano. claro. Ok. Ahora, eh, ¿cómo percibe tu familia el que estés aquí? Muy bien, les gusta de verdad. ¿Sí? ¿Tiene alguna opinión sobre el país? ¿Cómo perciben el exterior? No, muy bien, de verdad. Yo creo que lo que se percibe de México en el exterior, en cierta forma, es un país estable. Ok, Y no solo lo estable, sino que también, como si en su historia ha recibido muchos migrantes, no es tan duro para el migrante adaptarse. claro. Ok, bueno. Te agradezco mucho tu participación, amigo. Gracias por tu tiempo. Vale, Seguimos en contacto. Que tengas muy buena noche. vale, gracias.